Muy buenas tardes, estimados amigos de la página de Capitán Perú. El día de hoy nos encontramos junto al ingeniero Ricardo Rivera, el cual es el candidato, es el número 13 por el Partido de Fuerza Popular. Quien, bueno, nos va a comentar sus propuestas y sus principales aportes que está teniendo como candidato al Congreso. Y además nos acompaña el día de hoy Carlos Delfín también para hacer las preguntas, mientras vemos que ya se están conectando para esta transmisión. Así que, al igual que siempre, los invito a dejar sus preguntas en los chats, entre los comentarios, y pues las mejores preguntas las elegiremos para poder realizárselas al candidato, al cual pasamos a darle a la bienvenida y que nos diga su nombre, su currículum y cuáles son sus principales propuestas. Muy buenas tardes, don Ricardo Rivera. Buenas tardes, don señor Delfín. Tengo un gusto estar aquí con ustedes para poder realizar esta conversación sobre la situación política y sobre mi candidatura. Antes que nada quisiera decir que yo provengo del sector universitario, he sido profesor durante más de 30 años en la Universidad Nacional Agraria, me he formado ahí en la Facultad de Agronomía, después he hecho un posgrado en Sociología en la Universidad Católica y estudios de doctorado en Educación en la Universidad Guzmán Ibáñez. Casi gran parte de mi vida ha estado pues ligada al desarrollo rural, a la cuestión agraria en la Universidad Nacional Agraria como docente de la Facultad de Economía y Planificación. Es de ahí donde provengo y mi experiencia en relación con los problemas nacionales es en una perspectiva universitaria, pero también preocupación por todo lo que está aconteciendo en el país. Yo quisiera, antes de iniciar esta conversación, poder situar la coyuntura que está viviendo el país. No es un diálogo que se va a realizar seguramente como ha podido ser en elecciones pasadas, la de 1916 o las anteriores, del 2016, perdón, o las anteriores, sino que estamos asistiendo a una coyuntura difícil, donde los planteamientos, los personajes y la forma de entender a nuestro país requiere de un gran esfuerzo, requiere también de una gran sinceridad para tratar esos problemas. Es ahí donde yo quisiera ubicar tal vez esta conversación, que no sea solamente una especie de respuestas y propuestas escuetas de solución a algunos problemas, sino más bien de tratar de entender en nuestro país. Y quisiera decir lo siguiente: nuestro país es un país escindido, un país que está muy fragmentado, un país donde las pasiones se han exacerbado hasta nivel que hay un proceso de negación entre los propios peruanos. Construir una nación tiene que ser a partir del entendimiento, del reconocimiento de las diferencias y de la búsqueda, si se quiere, apasionada, de buscar una solidaridad para afrontar los problemas del país y también una nueva actitud fraterna entre los peruanos. Los peruanos no podemos debatirnos en odios, no podemos debatirnos más en zancadillas políticas ni en el negacionismo absoluto que impide realmente el aporte de las ideas y sobre todo la confrontación de las ideas para solucionar efectivamente los problemas. Y digo esto ¿por qué? Porque hay mucho dolor en el Perú en este momento. Yo vengo de visitar un asentamiento humano donde las personas realmente no tienen para alimentarse en el día a día. Están viviendo con una olla común para 36 personas que no tienen trabajo, que no tienen ingresos y que dependen de un plato de patasca, el único alimento en el día. Esa es la realidad. Y por otro lado también asistimos a la dura realidad que vemos cómo los peruanos están muriendo por la falta de oxígeno en los hospitales. ¿Hasta dónde podemos endurecernos en los sentimientos?
hasta dónde podemos aceptar las equivocaciones o las mentiras de los dirigentes nacionales, de los presidentes que han estado en el cargo y que han tenido la responsabilidad de atender los problemas de la salud y la alimentación en nuestro país. Salir de esta crisis demanda una nueva actitud en todos los peruanos, no solamente aquellos que aspiramos a una curul en el Congreso, de ninguna manera. Y sobre eso quisiera yo también más adelante, si me da la oportunidad de conversar con ustedes, plantear algunas ideas para buscar una solución. Y remarco que hay un problema de identidad y de dignidad entre los peruanos, y que no se están hablando sobre eso, que no se están comentando ni planteando soluciones en esa perspectiva. Y tal vez en ese sentido yo quisiera comentar las cosas que voy a decir más adelante, de acuerdo a las preguntas que ustedes nos hagan. Por supuesto, claro que sí, y de hecho estoy de acuerdo, es un tema central para comentar y me gustaría empezar por ahí antes de pasar a las preguntas de Carlos, pues leía entre sus propuestas que en educación y cultura está promoviendo el rescate de los valores culturales en la educación y la vida nacional que fomenten la ética y la moral. Y por supuesto que todos estamos de acuerdo con un conjunto de valores universales con los que nadie discrepa, ¿no? Si nos va a decir, tenemos que incentivar los valores de justicia, de honestidad, de solidaridad, de caridad, pues nadie se opone a eso, todos estamos de acuerdo. El problema está cuando los aterrizamos, y le voy a poner un par de ejemplos. ¿Qué es lo que entiende la gente por justicia? Hay un gran conjunto de personas que entiende por justicia que si usted tiene 2 casas y la persona que está al costado suyo no tiene ninguna, deberían quitarle una casa a usted y dársela al que no la tiene. Y eso lo definen como el valor de justicia. Otros dirían que no, que eso es robo, pero otros van a decir eso es justicia. Otro ejemplo también aterrizado. Para un gran grupo de personas, el aborto es un derecho de la mujer. Para otro grupo de personas, el aborto es un asesinato. Entonces, aquí me gustaría preguntarle, aterrizando el tema de los valores, ¿cuál es su posición? ¿Cuál de estos valores que se debaten en la sociedad, ¿no? Lo que estamos todos de acuerdo, lucha contra la corrupción y eso, pues sí, no hay ningún debate. Pero de los que se están debatiendo, enfoque de género, estatización, izquierda versus derecha, bueno, ¿cuál promovería y cómo convencería al otro lado que sus valores no son los que va a promover? Bueno, en principio hay que reconocer que nuestra sociedad es una sociedad que está funcionando casi sin valores, ¿no? Sin valores reconocidos, valores fundamentales. Parto por el lado de la cultura. Por ejemplo, nos cansamos de decir que el Perú es un país multicultural, multilingüístico, multirracial. Lo decimos. Dicen los peruanos también que nos sentimos orgullosos de nuestra cultura tradicional ancestral, que proveemos del Tahuantinsuyo, que es una sociedad muy organizada y que ha creado grandes valores de los cuales nos sentimos orgullosos. La pregunta es, ¿dónde está quedando eso? ¿Son solamente palabras? ¿Cómo se concreta, como usted mismo lo dice, en actitudes, en acciones, frente a nuestra sociedad, frente a nuestros demás conciudadanos? Sostengo que ese proceso de anomia se ha venido construyendo desde la cultura y desde los medios de comunicación. Hay un proceso de idiotización de la juventud peruana durante los últimos años, de idiotización a través de la televisión. Eso no lo puede permitir el Estado ni un país que busque construir con valores a través de la educación, ¿no? Me refiero a la cultura entendida como espectáculo. Se dice que vivimos la sociedad del espectáculo, todo es espectáculo. Si alguien que no sale en la televisión
y no hace algún espectáculo, de repente está alejado de las masas y entre comillas está alejado de la cultura. Eso no es cierto. La cultura se va construyendo de otra forma, pienso yo. Por ejemplo, la conciencia del peruano. No hay en la conciencia del peruano que provenimos de una cultura muy antigua, muy ancestral. La autora Ruth Shari se cansa de decirnos que tenemos una de las ciudades más antiguas de América, que es Caracas. ¿Cuánto le ha costado a la doctora Shari luchar para llevar adelante su proyecto? Contra viento y marea. Y ahora su lucha contra los traficantes de tierras. Está sola. ¿Cuánto le ha costado a María Rostorowski escribir sobre el Tahuantinsuyo para entender cómo se forjó esa sociedad? O cómo recogemos las enseñanzas de John Murra para entender cómo podemos ahora potenciar el desarrollo de la agricultura en la zona andina. O de otro lado, qué valores integrativos, cooperativos podemos rescatar de las obras y de la enseñanza que nos ha dejado José María Guerra. Ahí es donde hay que rescatar. Cuando oigo hablar aquí de que tenemos que festejar el bicentenario, la pregunta sería, ¿festejar qué? Festejar cuánto hemos construido, cuánto hemos avanzado. Entonces, hay un desconocimiento verdadero de la importancia de la cultura para construir valores, nuevos valores integrativos. Todavía en nuestro programa de televisión se sigue hablando y caricaturizando a la mujer andina. La chola jacinta, la chola chabuca. ¿Qué pienso yo cuando yo provengo de una provincia, ¿no? Y mi tía, que es quechohablante, que va a la iglesia, que se adorna los días domingos, que lleva un ramo de flores a la Virgen? No es una andina desgreñada, es una andina que se quiere, que se adorna, es una mujer hermosa. No es la caricatura de la andina desmuelada que se presenta en la televisión que anda golpeando con un mazo. ¿Ustedes creen que eso no se está grabando en la conciencia de los peruanos? Esa desvaloración de uno mismo. Y más tarde esto se va a reflejar en el hecho de que perdemos un poco de nuestra propia dignidad. Cuando estoy hablando de la cultura y los valores, me estoy refiriendo a eso. No hay un conocimiento de todo el patrimonio cultural que tiene el país. Y no digo el desconocimiento, hablemos de Chanchán o hablemos de Machu Picchu, sino de otros valores culturales en cada uno de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, en algunas escuelas regionales no se conoce ni el origen de sus pueblos, ¿no? Ni tampoco se explica, por ejemplo, ahora que se habla del famoso Capajñán. Ahí he escuchado a un candidato a la presidencia que habla de la construcción de caminos, de integrar el país, de hacer grandes vías de conexión. Sí, pero hay que ver por qué pueblos pasan. Hay que ver cómo o no busca el desarrollo de esos pueblos. Hay que ver cómo integra o no desintegra a veces estas relaciones comerciales, económicas y culturales entre los pueblos. Creo que Carlos tenía una pregunta. Sí, lo que ocurre es que ¿cómo haría para que confluya los dos Perús que hay? Porque por un lado, como bien dice usted, hay un Perú que mantiene costumbres ancestrales, y hay otro Perú de que aparentemente no desea mantenerlo porque no le encuentra una utilidad económica o progreso económico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que confluyan los países? Porque incluso en la época de los incas, no todos estuvieron de acuerdo. Por eso cuando vinieron los españoles se les hizo bastante fácil la conquista, ¿no? ¿Cómo hacer para que confluyan esos? Porque el concepto de Perú, como usted menciona, no es compartido necesariamente por todos, ni todos consideran que es igual, ¿no? Bueno, yo creo que un camino es la educación. La educación, cómo se está educando en los colegios,
¿Qué se está hablando? Por ejemplo, hay algunos críticos de la educación cuando hablan, por ejemplo, de la ausencia de cursos de educación cívica. Uno, la historia del Perú, ¿cómo se está enseñando la historia del Perú? Se está enseñando fragmentadamente, se está enseñando la historia para construir valores que impulsen el desarrollo. Por ejemplo, valores como la verdad, valores como el respeto, valores como la honestidad. Ahora, yo le hago una pregunta sobre ese punto. ¿Usted no considera que la educación en el Perú se ha centrado mucho en formar en un papel de victimización los peruanos? Porque somos, es decir, acá en Latinoamérica especialmente, es como que hay un resentimiento todavía en la educación sobre los españoles, después sobre los chilenos, y después ya se trasladó ahora sobre los países del primer mundo. ¿Cómo haría? Pues porque obviamente si vivimos o nos educan a nivel de estar resentidos de la vida y de ser la víctima de siempre, es muy difícil de poder crecer cuando uno sigue y continúa lamiéndose las heridas, ¿no? ¿Cómo hacer ahí? Yo creo que toda forma de nacionalismo o patrioterismo. El nacionalismo y el patrioterismo exacerbado ha llevado a esa especie de resentimiento. Les cuento, por ejemplo, en la época en que teníamos el conflicto Perú con el Ecuador, los carteles que uno veía en Quito o veía en Guayaquil decían: ecuatoriano, defiende a la patria, enrólate. Y aquí en el Perú, nosotros, si usted le preguntaba a alguna señora de clase media o clase alta en Lima, y le preguntaba: ¿y usted conoce algo sobre el problema con el Ecuador? ¿Sabe qué relación histórica tenemos con el Ecuador? ¿Saben que los incas llegaron hasta el Ecuador? ¿Saben que los ecuatorianos hablan quechua y ellos dicen que es quichua y se sienten orgullosos? ¿Saben ahora que uno de los movimientos políticos que casi llega a la segunda vuelta es la representación de los indígenas ecuatorianos? Y le traslado esto a una pregunta. ¿Cuál es la relación y el sentimiento que guarda, por ejemplo, un joven costeño, limeño, que vive en el balneario de Asia, con un poblador ashánica en la selva central? ¿Algo les toca? ¿Algo les preocupa? ¿Algo los une? ¿Hay algún sentimiento? Porque es que a eso va mi pregunta. Lo que pasa es que el ideal es que sí, pero en el mundo de ahora, en la cual no le encuentra una utilidad, cosa que no es que esté yo a favor de esa idea, por si acaso, estoy cuestionando para este debate, ¿no? O esta entrevista. ¿Cómo hace? Porque a las personas no le encuentran una utilidad, de, por ejemplo, de que alguien de la costa saber ashaninga cuando para hacer negocios tiene que saber inglés. Entonces, ¿cómo hace para que, porque hay necesidades económicas, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para que esto confluya? Claro que sí. Además, le puedo dar una explicación. Por ejemplo, en estos momentos, y aquí tiene que ver un tema de la agricultura, ¿quiénes son los que han garantizado la alimentación en medio de la crisis de la población urbana? ¿Y cómo lo han hecho? ¿A qué costo? Son los pequeños productores de alimentos, los de la sierra, de Huancayo, de Yaullo, de Huarochirí, que están trayendo los productos a la costa. Pero hay la posibilidad de establecer relaciones económicas favorables entre ellos. Yo no entiendo. Lo que pasa es que siempre los productos de pan llevar en cualquier parte del mundo, salvo que el clima no lo permita, se suelen hacer en el mismo país donde uno vive. Por ejemplo, entonces el mercado de la costa es un mercado agroexportador en la cual se dedica a exportar productos como arándano, como palta y otras cosas, pero evidentemente aquí en la costa, por ejemplo, no se producen estos productos, bueno, por otros motivos, pero siempre los productos de pan llevar, salvo que el clima no lo permita, suelen producirse en el mismo país. Entonces, sea Perú, o sea Brasil, o sea el país que sea, es normal. Eso es algo por el tema de los costos, ¿no? Porque obviamente importar... si uno fuera por tema de eficiencia, por ejemplo, hay países que producen la papa más barato que nosotros.
¿no? Entonces ahí uno lo puede ayudar, uno puede hacer muchas campañas, pero el gobierno está haciendo de comprar la papa, ¿no? Pero finalmente el consumidor llega a comprar un producto más caro. Y la gusta es qué cosa puede hacer el gobierno para ayudar a las personas para que sean más productivas. Y de una vez sincerarse, si todas las zonas del Perú donde hay agricultura son económicamente sostenibles. Es decir, si realmente tienen un costo que van a poder ser competitivos, porque si no toda la vida van a depender que alguien les ayude o que alguien les esté subvencionando cosas. Y eso no ayuda, porque ese dinero que el país termina invirtiendo lo podría dedicar a obras de infraestructura para que más crezcan, ¿no? Bueno, sería largo el tema, pero quisiera decir una cosa. Y lo dicen los economistas que han estudiado la economía agraria. En la sierra, la producción, a pesar de todas las deficiencias, que no tienen crédito, que no tienen asistencia técnica adecuada, que no hay un programa nacional de semillas para atender, a pesar de todo eso, los pequeños agricultores han sido pobres pero eficientes, a un nivel de eficiencia increíble. Esto a veces no se entiende. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, miren lo que está sucediendo con el cambio climático. El cambio climático nos está afectando. Ya no puedo sembrar determinada variedad de papa a determinada altura. El oyoco crece a una altura mayor. Hay un calentamiento global. ¿Quiénes son los que están reaccionando más rápidamente? Son los campesinos. Ni siquiera son los técnicos o los agrónomos que van a visitarlo hoy. Los campesinos ya están ellos ensayando a qué nivel de altura se va a producir estos cultivos. Están adaptándose al cambio climático, porque tienen toda una experiencia en lo que es ir probando estos cultivos a diferente altura. Tendríamos que agradecerle a los campesinos, que son los primeros que están actuando y adaptándose al cambio climático. Y esta adaptación al cambio climático, aumentando su producción o manteniendo su producción, está garantizando la alimentación a los mercados urbanos. Que los grandes agricultores ¿Usted no cree que los grandes agricultores de la costa también lo hacen? Yo creo que sí, pero en algunos productos de exportación. Pero, por ejemplo, también nosotros somos un país deficitario en harina. Nosotros exportamos harina de trigo masivamente. Si alguien quisiera hacer una política, por ejemplo, negativa de un presidente de la República y que subiese el pan unos centavos más, sería un presidente impopular. Pero, a ver, también hay que ver si el Perú tiene la extensión del terreno y una extensión de terreno y la automatización para que algunos cultivos, por ejemplo, el maíz, ¿no? El maíz para que sea económicamente rentable y que ya no tengamos que importar maíz como el Perú importa, creo que el 70 o el 80% de su necesidad. Tenemos que tener campos planos, campos donde haya ciertas condiciones y cierto volumen, pero acá no hay, porque en la costa, comenzando que casi no llueve, ni diría todo un sistema de redes. Entonces, no todo lo que nos falta lo podíamos hacer bien. Entonces, el Perú lo que tiene que aprovechar, creo yo, es los nichos de mercado. Por ejemplo, Rafael tuvo en su tesis, ¿no? Hace como 10 años, ¿no? Hizo una tesis sobre el arándano, que nadie le dio bola, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, hoy día el Perú justamente exporta eso, ¿no? Igual que la palta. ¿Por qué? Porque tenemos una ventana de producción que otros países no lo tienen para poder exportar. Entonces, en vez de estar queriendo inventar la pólvora, lo ideal sería que el Perú pueda enfocarse en la sierra, en la selva y en la costa, en productos que podamos de poderlo producir en épocas que los demás no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ahí sí podemos generar riqueza. Pero estar insistiendo en producir lo que no tenemos y cuando no está claro si vamos a ser rentables o no, ahí viene el punto, ¿no? Pero claro que sí, somos rentables, porque tenemos, bueno, en principio tenemos una variedad de climas. En el Perú se puede sembrar casi todos los productos que se siembran en la mayor parte del mundo. Tenemos producción de frutas todo el año, todo el tipo de frutas. No es como en Europa, donde las amas de casa dicen, voy a hacer un buen postre, porque ahora tenemos la época de las manzanas o la época
de las peras, etc. Aquí tenemos fruta todo el año. Antonio Brac nos decía, en el Perú es posible cultivar y tener frutas para todas las mesas de todos los turistas más exquisitos que vengan al Perú. Pero volviendo a su preocupación anterior sobre las tierras en el Perú, es cierto, en nuestro país las posibilidades de hacer agricultura en la costa dependen fundamentalmente del agua. Si no hay agua, aunque usted tenga tierras, y hay tierras, no se pueden irrigar. Entonces, Chavimochic y las irrigaciones en la costa es la que ha abierto el área cultivable. Ahora, los agroexportadores son muy hábiles, hay que reconocerlo. Han buscado estos mercados, pero han buscado estos mercados, ¿por qué? Porque tenemos facilidades climáticas. Por ejemplo, estamos exportando uva de mesa a Corea. Vea usted el Valle de Ica. ¿Por qué estamos exportando uva de mesa a Corea? Porque sacamos antes que Chile la uva. Y entonces tenemos un mercado en el Asia mucho mayor. Les gusta a los asiáticos, usted sabrá, por cultura general, en los países asiáticos y en la China, los colores que más les gustan es el rojo y el amarillo. Usted va a un chifa, va a ver la decoración, que es el rojo y el amarillo. A ellos le estamos mandando uva Red Grove en diciembre, en noviembre, en la época en que ellos están en el invierno, y les gusta mucho la uva Red Grove, y estamos exportando esa uva, porque el clima nos ayuda, el clima nos favorece. Estamos descubriendo que también hay microclimas favorables. Guanta, por ejemplo, en Ayacucho, se ha convertido en un sector de exportación muy grande de palta para el mercado internacional. Entonces, el clima y también, naturalmente, la tecnología que se use nos va a ayudar para la exportación. Pero también es importante considerar el problema del agua en nuestro país, ¿no? Se decía, por ejemplo, vamos a hablar de las culturas, como Martín le preocupaba mucho de la cultura, alrededor de la cultura y el agua. Se dice, por ejemplo, que nuestro país es el tercer país en el mundo que entra en estrés hídrico. Nuestras ciudades van a padecer la escasez del agua. Los conflictos en el futuro en la humanidad, en algunas regiones, van a ser por el agua. Y nosotros estamos muy cercanos de eso, el problema del agua. Lo estamos viendo ahora, la carencia del agua potable para los problemas de salud y sanidad en las poblaciones. Decía el gran científico y colega ingeniero Kuroiwa, decía que vivimos en un país con muchos problemas de carácter sísmico y con muchos problemas que tienen que ver con el clima. Tenemos el Niño, tenemos friaje, tenemos lluvias torrenciales como la de fibra ahora, con un niño que se está viniendo encima y no se sabe cómo afrontar. Tenemos dragas que están metidas dentro del río y no se sabe cómo sacarlas. Esa es la realidad de ayer, de hoy. Y las lluvias están dándose con fuerte intensidad en el norte. Frente a eso, por ejemplo, nosotros tenemos que tener una cultura y cultura, cuando digo, metida en la cabeza de los peruanos, cultura sobre la aleatoriedad del clima en nuestro país. No se justamente de buena voluntad cuando hay un friaje en Puno. Yo vivo en San Isidro y algunas amigas me dicen, pues hay que donar chompas, casacas para llevarle a los pobres niños que están sufriendo el friaje. Sí, eso es una actitud de buena voluntad, pero no hay ninguna previsión, por ejemplo, sobre coberteros para el friaje en zonas donde los campesinos deben morir sus carneros, sus pequeñas alpacas. Eso, digo yo, que es importante tenerlo en cuenta. Y volviendo al tema de la exportación, sí, estamos exportando, estamos llegando a nuevos mercados. En medio de la crisis económica, la agroexportación sigue creciendo. No nos ha afectado tanto. Pero podemos llegar a ser más grandes agroexportadores. Tenemos que hacer más irrigaciones, incrementar áreas de cultivo. Pero también en la costa se han cometido grandes y terribles procesos de pérdida de suelos.
en la época de las haciendas, por ejemplo, que irrigaban con riego de machaco indiscriminadamente las tierras en la parte baja de la costa peruana, ha llevado a un proceso de ensalitamiento de tierras que se han perdido. Hoy hay que recuperar esas tierras para la exportación y hacer un manejo técnico más adecuado. Creo que el país es un país con múltiples posibilidades en la agricultura. Estamos exportando quinoa. Yo he visto en el país la quinoa peruana, exportando quinoa de colores, se produce en la sierra. En la costa hicieron un intento de sembrar quinoa, pero el clima de la costa es muy húmedo y hay muchas enfermedades fungosas. No es posible, ya se ha demostrado sembrar quinoa en la costa. Habría que hacer algunas investigaciones para semillas mejoradas, pero tenemos que volver a la sierra. La sierra es una gran despensa para la alimentación en nuestro país. Retomando el tema entonces de la educación, ¿no? Que bueno, nos interesa bastante en esta página, porque sabe que esta es una página de difusión de historia y de cultura. Todos los temas que mencionaba sobre el Capañán, sobre los incas, sobre las culturas andinas, pues acá justamente hacemos esos posts, hacemos publicaciones para que se conozca esa cultura. Sin embargo, cuando estaba hablando del tema de la educación, hice una pregunta que es muy interesante, ¿no? Porque dijo, ¿cómo es que nos están enseñando la historia en los colegios? Yo le puedo responder esa pregunta. La historia se nos está enseñando con un enfoque marxista, así, directamente, sin vuelta que darle. Y le puedo sustentar por qué. Porque el enfoque marxista se basa en la lucha de clases. Y esa es la forma de enseñar nuestra historia. Cuando nos enseñan sobre la conquista, nos enseñan entre una confrontación entre opresores y oprimidos, conquistadores, opresores, incas, oprimidos, olvidando los matices y las alianzas que hubieron y que hubieron muchos pueblos indígenas que apoyaron a los conquistadores y a los españoles. Luego, la guerra con Chile también es un tema de opresores versus oprimidos, y así se perpetúa este discurso hasta el siglo XX, siglo XXI, que es transversal y que por eso Carlos decía, ¿no? Nuestra historia se enseña de forma victimista. Nosotros nos ponemos como oprimidos y siempre buscamos un opresor, porque este es el enfoque marxista. Entonces la pregunta es, cuando usted dice que se tiene que hacer una reevaluación y se tiene que revisar la forma que se enseña la historia, entonces, ¿estaría quitando este enfoque marxista que tiene actualmente? Decididamente que sí. Es decir, la izquierda y muchos profesores que han militado en partidos de izquierda tienen una ceguera absoluta sobre el país. Se han quedado asumiendo teorías de panfletos, de manuales políticos, ¿no? Donde se alentaba y se resolvía todo a partir de la lucha de clases y del conflicto social. Pero eso ya es pasado. Lo increíble es que nuestra izquierda peruana es una izquierda trasnochada, y además de trasnochada hipócrita, tremendamente hipócrita, porque está planteando cosas que son ya del pasado. Es decir, la lucha de clases ya no va, ya no hay el proletariado, ya no hay las fábricas en las cuales los sindicatos se oponían a la explotación capitalista desmedida. Hoy la economía se ha diversificado, se ha tercerizado la producción, la globalización ha integrado los mercados. ¿En qué están pensando estas izquierdas trasnochadas? Y más aún lo transmiten y han ejercido una influencia negativa en la educación, porque lamentablemente algunos maestros tenían esta orientación. Eso yo pienso que debe cambiar. Hay nuevos enfoques sobre la educación. Ya no podemos quedarnos pues en esta cosa ya un tanto retrógrada, de ver y entender el desarrollo de los países a través del conflicto de la lucha de clases. Eso ya acabó, señores, en la historia de la humanidad. Carlos, ¿algún comentario? Sí, me ha quedado claro lo que ha querido expresarlo. Entonces, continuamos con otras propuestas. Que también me interesó mucho, que leí sobre la creación del Consejo Consultivo Nacional de Cultura. A ver, ¿podría explicarnos un poco más acerca de esto? Bueno, una de las cosas que está tras esta propuesta
es el reconocimiento que no existe una política cultural. No hay política cultural en un país tan rico culturalmente, en un país con tanta diversidad cultural, idiomática, creativa. Me decía una vez el poeta Alejandro Romualdo, amigo mío de muchos años, me decía, aquí la educación no entiende al Perú. Los peruanos somos herederos y somos unos grandes estetas. Cuando hablamos de la cultura nazca, cuando hablamos de la cultura mochica, de los ceráneos, de los telares, cuando vamos a la isla de Taquile y vemos cómo están tejiendo las fajas, nuestros pobladores puneños, reconocemos que tenemos una habilidad increíble para el arte, para los colores, para la cultura. Pero no existe esa política nacional, no hay una política cultural a mediano ni a largo plazo. No entra en el desarrollo nacional la cultura, cuando debería entrar fundamentalmente la cultura. Y cuando propongo ahí formar un comité consultivo nacional de cultura, es que tenemos que convocar a aquellas personas que han contribuido al desarrollo de la cultura para que formen ese consejo consultivo que no existe. Si hablamos de arqueología, está el doctor Guillermo Lumbreras, está la doctora Rushadi, muchos excelentes arqueólogos. Si hablamos del campo de la estética y de la pintura, también tenemos que convocarlos a ellos. Y ese comité consultivo, con una política cultural que podemos plantearla y formularla, tendríamos que desarrollarla. Entonces, pero la cultura para el desarrollo, no solamente para preservar nuestro patrimonio cultural que se está perdiendo, que se está mal usando, hay que darle valor, es cierto, al patrimonio cultural, pero también hay que encauzarlo, canalizarlo para lograr nuestro desarrollo. Cuando alguien por ahí decía, si llegamos a 10 millones de turistas, yo me acuerdo en el año 92, estábamos mal como país. Veníamos de la secuela de la violencia terrorista. No se podía viajar a la sierra. La mayoría de turistas no venían al Perú, ni siquiera llegábamos a 300,000 turistas. Y los turistas se iban a Chile. Tuve la oportunidad de viajar a Chile una vez y vi cómo recibían y recepcionaban a los turistas en Chile. Y por ahí vi un almanaque en un paseo turístico en Chile, un almanaque nada menos que con dibujos de Huamampoma de Ayala. Y cuando le pregunté a la joven guía, le digo, pero ustedes también conocen a Huamampoma de Ayala. Claro, nosotros somos andinos también, somos de la cultura andina. Yo no le di mayor respuesta, solamente me quedé un poco cabizbajo diciendo, bueno, aprovechan pues. No hay visita de turistas al Perú porque estamos viviendo este episodio de terror y de violencia. Entonces también quiero mencionar algo aquí en relación con la cultura, para que vean. Nuestro país en América Latina es uno de los países que culturalmente todavía se sigue descubriendo restos arqueológicos. En ningún otro país que no es el Perú se descubre con tanta intensidad monumentos arqueológicos permanentes. Y si habría un plan nacional de investigación, podríamos seguir todavía descubriendo y rescatando muchos monumentos históricos que tiene el país. Pero de esto no toma conciencia el país. Las poblaciones no están participando, por ejemplo, en la preservación y conservación de ese patrimonio, y sobre todo en la asunción de que eso es parte de su vida, porque está entre su territorio, y ahí viene. Recuerdo que una vez la historiadora María Rostorowski me decía, yo no quiero dictar más una charla para estudiantes en la católica. ¿Por qué? Le digo, me decía, ¿por qué? Porque prefiero irme a Coyique. A ver,
Conteste su celular porque está interrumpiendo el audio. Y entonces Ya, ahora sí. me decía esto para hablar algo gracioso que yo le contaba, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dice, no, yo prefiero ir a Coyique a dictarle una charla a los pobladores de Coyique, ¿no? Porque ahí hay restos arqueológicos que hay que conservarlos. Ellos ya están poblando alrededor del monumento. Y quiero explicarles a ellos de dónde vienen, quiénes eran los Coyic. Y entonces se dirigía a estos jóvenes y ahí les hablaba de sus orígenes, y les hablaba de un patrimonio arqueológico, cultural que estaba al lado de sus viviendas, ¿no? Entonces, si ellos tomaban conciencia de eso, si la misma población se organizaba, podrían proteger, podrían usarlo también para su propio beneficio, si eso motivaba, por ejemplo, la visita de turistas. Pero esa conciencia no hay en nuestro país. Yo hablaría algo más todavía. En el Perú existen más de 5.000 clubes provincianos que celebran sus fiestas patronales, sus festividades de aniversario de sus pueblos. ¿Dónde va ese contingente y movilización de esta población en relación con la cultura? Culturales en muchos pueblos deberían ligarse también. Claro, es que hay un detalle, el patrimonio cultural. Entonces no se trata de decir es la añoranza de los serranos en Lima. A ver si ha hecho un poco de iniciativa de los serranos en su pueblo. No es eso. Eso es aquí. A veces para autoprotegerse frente a la lejanía y a la nostalgia, pero son aportantes culturales vivos. Los he visto en Barcelona. Barcelona celebraba, por ejemplo, la elevación a categoría de patrimonio cultural de la humanidad del baile de la guaconada. Y me parecía muy bien. Yo estaba en París y una diputada me invita y me dice, a ver si puedo venir a Barcelona para el 28 de julio, porque usted conoce algo de la guaconada. Sí, le dije, conozco lo de la guaconada. Y fui ahí a hablar. Un 27 de julio, en una inmensa carpa en Barcelona. Había alrededor de 800 peruanos de esa carpa. Celebrando el 28 de julio. Y para estos peruanos estaban hablando de los diciendo que la guaconada era importante, era parte de su reafirmación cultural en medio de un país que los había acogido. Pero emigraron en los años 80, principalmente después de la crisis económica del gobierno del presidente Ara y de la violencia. Esos peruanos estaban también asistiendo y dando manifestación de valores culturales. Yo creo que hay mucho ahí que hacer en el nivel de la cultura. Correcto. Con respecto... Con respecto a este tema cultural, precisamente, decía que existe una razón de ser también por la que se ha abandonado este enfoque local de rescatar nuestras culturas, nuestras raíces, y es que también actualmente existe una moda que va relacionada a la cultura global, obviamente impulsada por ONGs y que detrás tienen a la ONU, que impulsan políticas que más bien enfocan a la cultura desde un enfoque progresista, ¿no? Y más bien el día de hoy los movimientos, las corrientes que hay acerca de los movimientos culturales van de la mano del enfoque de género, del feminismo, de derechos reproductivos de la mujer, que claro, no son tanto locales, porque nuestra sociedad es más conservadora, pero sí tienen todo el apoyo de afuera, que es global, que es esta corriente global.
Entonces le pregunto directamente, en su enfoque en la cultura, enfoque progresista, ¿qué opina acerca de estas corrientes de enfoques de género, de feminismo, que se traduce en políticas de aborto o en políticas de género, o no está de acuerdo con estas corrientes? Bueno, en el mundo ha surgido ahora una serie de movimientos sociales que no se han dado en el pasado. Son productos de la globalización y son productos también de este proceso de internalización de la cultura. Los medios de comunicación han influido tremendamente. Comentaba una vez que yo podía ver sentado en mi casa un bombardeo en Irán en el momento en que estaba produciéndose ese bombardeo. Veía en la televisión que algunos talibanes degollaban a algunas personas. Los veía sentados en el escritorio. Y me preguntaba por qué eso. ¿Por qué ese fanatismo? ¿Por qué ese fundamentalismo? Veía el otro día manifestaciones en Europa donde las mujeres salían pintadas a reclamar sus derechos al aborto o algunas identidades de género. Todo eso estaba sucediendo. Es cierto, está surgiendo en el mundo esta búsqueda de identidades, pero identidades menores, no son las grandes identidades. Hay en estos momentos en el mundo un problema de identidad, de movimientos sociales importantes. Pero sin embargo, estos pequeños grupos o movimientos identitarios son los que están saliendo como si fuese lo fundamental de la sociedad. En estos momentos en el mundo hay un problema muy grave, que es el problema de la migración, es la identidad de los migrantes, la aceptación de los migrantes en las sociedades desarrolladas, el surgimiento de nacionalismos y populismos en Europa, la xenofobia frente a los migrantes, pero la migración es un problema mundial. Están migrando los hondureños o los mexicanos para llegar a México. Están migrando los africanos que quieren ir a Italia. Y por cuestiones políticas, aquí tenemos una migración forzada, una inmigración de venezolanos en nuestro país, pero por cuestiones políticas, por una dictadura terrible y feroz como la que hay en Venezuela. Esos temas de identidades a nivel mundial es lo que está surgiendo en nuestro país y en todas partes. Pero hay problemas más importantes. Por ejemplo, miren ustedes el problema de la migración interna en nuestro país. Nadie previó que en nuestro país la gente migra intensamente internamente. Hay una diversificación, hay gente que está sembrando en la sierra de Guarochirí, ¿ya? Durante las épocas de siembra, y después baja y es un albañil temporal en Lima. Está poniendo mayólicas en la Molina, y después está siendo agricultor unos meses allá, migra permanentemente. Con la pandemia nos hemos dado cuenta la cantidad de gente que estaba en Lima por unos días, por unos meses, por algún cachuelo, que cuando vino la pandemia querían regresar a su pueblo. Y no teníamos buses, no podía regresar la gente, no habíamos previsto nada y no nos dimos cuenta de cómo esta gente estaba migrando permanentemente a las grandes ciudades como Lima. Hay un tema de identidad muy grande que resolver en nuestro país. Y ese es también un tema de identidad, como también es un tema de identidad los problemas de género, los problemas del aborto y todo lo demás. Pero creo que hay que poner cada cosa en su nivel. No son tan importantes, vamos a decir, como otros problemas que están agobiando a la humanidad. En estos momentos me refiero, no los estoy negando de ninguna manera.
Carlos, ¿alguna pregunta, un comentario? No, está bien. Entonces queríamos escuchar al candidato. Bueno, yo sí quisiera hacer una pregunta final, y es que, claro, ha puesto mucho énfasis en los valores y en recuperar los valores y nuestra cultura y los valores tradicionales. Sin embargo, no puedo dejar de preguntar que el partido con el que postula ha sido cuestionado justamente en el tema de valores, ¿no? Específicamente relacionados a la corrupción, al autoritarismo en su época, y que muchos aseguran que ha continuado a través de ciertos personajes que continúan en su partido y que se remontan a la década de los 90. Entonces, ¿cómo? Y de hecho, en las encuestas, su candidata es la que tiene un mayor antivoto, precisamente por ese tema. ¿Cómo compatibilizar, cómo convencería al electorado de votar por su propuesta de valores cuando no identifica esos valores con su partido? Bueno, esa es una opinión suya o suya recogida de otras personas, ¿no? Yo pienso que ahí hay una exacerbación negativa que viene después de los años 90, ¿no? Que tiene que ver mucho con racismo encubierto. Nuestro país es un país, me sorprendió el otro día lo que dijo el doctor Max Hernández, en una entrevista que le hicieron. Cuando le preguntaron a los peruanos si eran racistas, ¿no? Todos dijeron que no. No. Pero después preguntaron si practicaban algo de racismo y dijeron que sí. La pregunta es, ¿sí o no? Entonces, ahí también se exacerbó el racismo. Se decían palabras a veces que denotaban de que no era peruano o era un semi-peruano aquel que era hijo de inmigrante. Eso no puede ser. Eso en Estados Unidos sería una barbaridad. En Estados Unidos todos son hijos de inmigrantes, de irlandeses, de chinos, de japoneses. Pero aquí no. Aquí se exacerbó eso para decir, no, es malo, es así, porque es de tal o cual origen. Se usaban palabras muy duras, palabras discriminantes. Y eso se ha seguido exacerbando y creando una especie de ánimo negativo, no basado en la razón muchas veces. Eso no quiere decir ni negar que haya habido en algún momento, digamos, durante el gobierno del presidente Fujimori, algunos errores que han tenido que ver, pero no exclusivamente con estos temas de racismo o xenofobia, ¿no? Pero yo creo que el partido político Fuerza Popular, yo conozco y de ahí vengo, no tiene estas prácticas de las cuales se le acusa, ¿no? Yo abiertamente de lo que conozco, si bien es cierto, han habido algunos casos, pero no es el partido en sí. Yo creo que tenemos muchos valores y hay que decirlo algo más. Cuando hablamos de ideología, aquí decimos, bueno, ¿y qué cosa es Fuerza Popular? ¿Cuál es la ideología de Fuerza Popular? ¿Por qué existe el fujimorismo todavía? Esa es una pregunta y yo quisiera responderla, tratar de responderla. Existe, después de 3 décadas, porque hay todavía un reconocimiento en la población de lo que ha hecho el presidente Fujimori durante la década de los 90. Y ahí vuelvo a tomar el tema que hace un momento lo mencionaba. En su momento, esa gente es fiel, si usted es fujimorista de corazón, dicen. ¿Por qué? Porque se le devolvió la dignidad en los momentos más difíciles. Me lo comentaba una señora en coma. Decía, aquí todo era espera. Todo era espera cuando empezamos a poblar esto. Y no teníamos escuela. Íbamos hasta la parte baja en Comas para ir a una escuelita que estaba mal hecha. Y el presidente Fujimori construyó en esta ladera, construyó una escuela de 2 pisos, con aulas y con carpetas. Y entonces pensaban ellos, entonces nuestros hijos tienen y estudian como cualquier hijo que estudia en algún distrito de Miraflores o de Barranco.
era el orgullo que tenía, su hijo no estaba mal. Esa dignidad de vuelta, ¿no? O alguien que decía que no le llegaba o no podía subir con su balde de agua a la punta del cerro porque no había un camino asfaltado. Y se asfaltó. Entonces, en diferentes partes del país, eso que aparece como el fujimorismo es una especie de gratitud en los sectores, sobre todo en los sectores más populares y más necesitados. Sí. Sí, he encontrado dos partes en su respuesta, ¿no? En una dice, sí, hubieron errores, hubieron problemas, pero bueno, ya se solucionaron y se rescata lo bueno. Pero en la otra parte niega esto, dice, no, las acusaciones son producto de exageración o de racismo o prejuicios contra asiáticos, etcétera. Entonces, me gustaría que defina con cuál de las dos me quedo. No hubieron estos casos y fue una exageración y producto de racismo, o sí hubieron, pero bueno, rescata lo bueno. Primero precisar, ¿qué hubieron? ¿Hubieron qué? No lo sé. No me lo precisamos. Hubieron casos ok, preciso. Hubieron casos de corrupción y casos de autoritarismo en lo que muchos dicen que fue una dictadura en el año 2000, ¿no? O sea, para la reelección que no fue constitucional, que se hizo a la fuerza y que no debió darse. Y que eso fue más bien un caso de autoritarismo. Ese es uno, y el otro los casos de corrupción, ¿no? Que muchos hemos visto en los videos, en planivideos y demás, ¿no? Bueno, los casos de corrupción están exclusivamente relacionados con un personaje, que es el señor Montesinos, básicamente, ¿no? Y eso yo creo que en muchas oportunidades la lideresa del partido ya lo ha aclarado. El señor Montesinos, si bien es cierto, fue asesor durante el gobierno del presidente Fujimori, pero muchos de los actos del señor Montesinos fueron actos individuales, estaban a veces fuera del conocimiento del presidente de la República. Keiko Fujimori ha aclarado muy bien muchos de estos casos y las decisiones que se tomaron en ese momento, ¿no? Ahora, en relación con el autoritarismo y calificativo de la dictadura fujimorista, yo pienso que eso fue un invento, pero una exageración de la izquierda. La izquierda que se quedó sin programa durante el gobierno de General Velasco, la izquierda que después se acomodó muy bien en las famosas asesorías en los ministerios, son los que han tejido esta palabra de decir que fue una dictadura. Oiga, pero ¿no saben acaso qué cosa ha sido dictadura? La dictadura de Odría ha sido una dictadura. Los apristas la han sufrido terriblemente en el Panóptico, en San Lorenzo. La dictadura de Pinochet, las muertes en el estadio en Santiago, la persecución de los profesores en las universidades chilenas. Eso era la dictadura de Pinochet, que bajaba de los aviones allí sospechoso de ser militante de algún grupo de izquierda. Esos han sido dictaduras. Pero no puede hablar incluido y hacer una especie de símil, porque decían aquí, ¿no? Decían, no, miren, no era Pinochet, sino era Chinochet. O sea, ya eso era, pues, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Era una exageración y una especie de insulto muy grave, ¿no? Entre las dictaduras, no incluido la de Velasco, ¿la considera una dictadura? La dictadura de Velasco fue una dictadura. No había otros poderes de contrapeso. Eran 11 años de gobierno militar. No existía el Congreso. Existía el famoso COAP, que era la comisión de asesores y los coroneles que asesoraban a Velasco. Pero Velasco es el que decidía casi todo. Eso era una dictadura militar, absolutamente. Y son años de dictadura militar. Los años si sumamos, como muchos historiadores dicen, América Latina, entre ellos incluye el Perú,
iba de un péndulo histórico que impidió el desarrollo de nuestro país, el péndulo de la dictadura. Íbamos de dictadura militar a populismo, de dictadura militar a populismo. Los periodos democráticos y de desarrollo eran muy escasos. Y ahora, actualmente, aquí en estas elecciones, hay un riesgo tremendo de volver al populismo. Y esta bandera del populismo hay unos partidos que la encarnan y la pregonan. No están mirando alrededor de lo que está pasando en América Latina. Y menos están mirando de lo terrible que está sucediendo en Venezuela, donde realmente la gente está padeciendo hambre, donde hay problemas de lesa humanidad en la atención sanitaria para la gente que muere sin atención mínima de la salud. Es decir, la humanidad no puede hacer ceguera por cuestiones puramente ideológicas. Y ese populismo, y hay una candidata ahí que nunca ha querido decir que el presidente Maduro es un dictador. Nunca ha querido aceptar eso, porque todo el mundo lo dice. Miren, la reunión de los 13 países aquí en América Latina ha condenado, la Unión Europea ha condenado como una dictadura. Y sin embargo, aquí hay un líder que no lo dice, lo disimula, ¿no? Y estamos nosotros viendo y viviendo las consecuencias de esta terrible dictadura con la presencia de nuestros hermanos venezolanos aquí. Hemos llegado ya a la hora, así que, bueno, tenemos que hacer un cierre y me gustaría que en 5 minutos resuma cuáles son las principales razones por las que el público que nos está escuchando debería votar por usted. Bueno, yo creo que estamos en un momento dado en el país en que algunos hemos asumido la responsabilidad de participar políticamente. Personalmente asumo esta responsabilidad dada la situación difícil en que atraviesa nuestro país. Queremos desde el Congreso contribuir a crear leyes que permitan el desarrollo de nuestro país. Y principalmente yo quiero aquí dirigirme a los jóvenes. Soy un candidato que voy a abogar por los jóvenes, que voy a defender a los jóvenes. Voy a plantear, por ejemplo, que se cree un sistema nacional de voluntariado juvenil, que se cree una semana del joven en el Perú y que se dé importancia y asistencia permanente al emprendimiento juvenil. Y esa juventud es la que creo que va a ser un gran contribuyente al desarrollo del país. De otro lado, también estoy aspirando a desarrollar una actitud nueva en el Congreso, de diálogo permanente, no de negacionismos absolutos, sino de comprensión, de trabajo en equipo y de asunción de responsabilidades con honestidad, con verdad. De ninguna manera aceptamos ya la coima, la corrupción. Si bien es cierto, ya estamos casi hasta el oído, nos duele cada vez que se habla de eso, pero lo que tenemos que hacer es asumir una nueva actitud, buscar solución a los problemas nacionales, y desde ese punto de vista creo que el eslogan de Fuerza Popular, reconstruir el país y rescatar, es importante. Si analizamos etimológicamente qué quiere decir rescatar, es sacar de una opresión, sacar de una situación de constreñimiento de nuestro país. ¿Rescatarlo de qué? De la pobreza. ¿Rescatarlo de qué? De la inseguridad. ¿Rescatarlo de qué? De la salud dañada. Hay que rescatar a nuestro país y construir con confianza, con entusiasmo nuestro país. Y creo que hay una inmensa potencialidad en el poblador peruano. Hemos salido de varias crisis y creo con la experiencia de Fuerza Popular, porque hay una experiencia de gobierno en épocas difíciles, es que podemos realmente rescatar y reconstruir nuestro país. Yo quisiera pedirles a los ciudadanos, a los jóvenes y a todos que nos apoyen en este proceso y que apoyen a Fuerza Popular y en este caso a este candidato que les está hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias al candidato Ricardo Rivera, número 13 por Fuerza Popular, también a Carlos Delfín, que nos ha acompañado en la entrevista, y a todos ustedes que han visto y nos han seguido a través de los comentarios. Recordarles que pueden darle like a mi página de Capitán Perú en Facebook,
También estoy en Instagram como @capitanperuano y en YouTube, donde voy a estar subiendo esta misma entrevista como Capitán Perú. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo ya la próxima semana para más entrevistas. Hasta luego.